Buenas. En este corto video vamos a hacer un rápido ejercicio sobre desplazamiento y recorrido para poder ilustrar primero pues la aplicación de los conceptos en sí, y segundo la posibilidad de secuenciar un ejercicio y distribuirlo o analizarlo por etapas. Hemos tomado el ejercicio que quedó pendiente en la última clase de física de grado noveno de la página de Educa Plus. En este ejercicio nos dice lo siguiente: una persona pasea desde el punto A hasta el punto B, luego retrocede hasta el punto C y estando ahí retrocede de nuevo para alcanzar el punto D. Hallar la rapidez media y su velocidad media con los datos del gráfico. Entonces estamos inicialmente de A a B, la llamaríamos como la etapa 1, luego de B a C, etapa 2, y de C a D, etapa 3. Esto lo vamos a ilustrar entonces en la siguiente tabla. La etapa número 1, etapa AB, miramos cuánta distancia recorrió. Está ubicado en 500 metros y hemos retrocedido hasta el punto intermedio entre el 100 y el 200, o sea el valor 150. Si queremos calcular el desplazamiento, que coincide por ser una sola etapa con el recorrido, en número más no en signo, este desplazamiento nos va a dar negativo porque vamos hacia atrás. Y vemos que equivale a 100, 200, 350 metros. En la primera etapa se recorrieron 350 metros. Si yo quisiera calcular acá lo que conocemos como delta de X, como desplazamiento en sí, entonces este valor sería de menos 350 metros. ¿Sí? Esto lo colocaba acá, pero para ilustrarlo, ¿vale? Entonces, vamos con la etapa. Bueno, ¿y en cuánto tiempo logró hacer eso? 0 minutos a 3 minutos, pasaron 3 minutos. En la etapa número 2, esa persona pasó de 150 metros a 350 metros. Por lo tanto, ¿cuánto recorrió? 200. Como fue hacia adelante, el desplazamiento también es de 200. Pero luego esa persona, estando en 350, fue hasta el menos 100. Entonces retrocedió 50, 150, 250, 350, 450. Como retrocedió, el desplazamiento es negativo, pero el recorrido o distancia o recorrido, recuerden que es lo mismo, se toma, esta distancia de recorrido siempre se toman positivos, ¿ok? Los delta de X no. Y por último, ¿cuánto es el delta de X total? Bueno, perdón, el último tramo lo hizo en 5 minutos. ¿Por qué lo hizo en 5 minutos? Porque pasó del punto C al punto D de 5 minutos a 10 minutos, o sea, transcurrieron 5 minutos. Y el total es toda la distancia que recorrió, que es la suma. El desplazamiento total sería desde la posición inicial hasta la posición final. Acuérdense que el desplazamiento es, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos por aquí, el desplazamiento se define como X final menos X inicial, la definición que vimos en clase, que es el cambio de posición. Entonces el X final fue menos 100 y el X inicial fue 500. Menos 100 menos 500 da un desplazamiento de menos 600 metros. Entonces, el ejercicio dice que calculemos la rapidez total de la persona. Entonces, la rapidez total de esta persona es la distancia total sobre el tiempo total. Entonces, el recorrido fue de 1000 metros sobre 10 minutos. 1000 dividido 10 da 100 metros por minuto. Y ese es el valor válido, la rapidez media. La velocidad media, B con rayita,
nos permite calcular el delta X, que como lo dije ahorita es posición final menos posición inicial, menos 100 menos 500, y el delta de tiempo. El tiempo inicial fue 0 y el tiempo final fue 10. 10 menos 0, 10 minutos, menos 600 metros dividido 10 minutos da menos 60 metros por minuto, lo cual nos implica todavía, nos corrobora que rapidez y velocidad no son lo mismo. ¿Listo? Ese es el ejercicio como tal. Yo podría inclusive aquí arriesgarme a hacer lo siguiente rápidamente, y yo podría calcular la rapidez y la velocidad de cada intervalo. Una rapidez AB, una rapidez BC, una rapidez CD, que sería dividir esto entre el tiempo, entre el respectivo tiempo, cada distancia entre cada tiempo. Y puedo calcular la velocidad, que es cada desplazamiento dividido cada tiempo, ¿sí? Pero como les digo, pues esta parte no la voy a hacer para no extenderme, la dejo a consideración de ustedes para que la trabajen. ¿Listo? Finalmente les comento que les voy a enviar por plataforma este taller. Es un taller muy bonito que nos aplica los conceptos de velocidad y desplazamiento. En este taller de velocidad y desplazamiento nos dice varios ejemplos, que por ejemplo un automóvil viaja en línea recta con una velocidad de tantos kilómetros durante tantas horas. En ese instante decide ir más rápido e incrementa su velocidad a tantos metros por segundo durante 4 horas. Recuerden que hay una manera de pasar los metros por segundo a kilómetros por hora. Hay una manera rápida que les expliqué en la clase pasada, espero que la recuerden. Si ustedes tienen en cuenta que si tienen el tiempo y tienen la velocidad, simplemente haciendo el cálculo de la distancia, o sea, estamos definiendo a grosso modo que velocidad es delta X sobre delta de t. O sea, podemos calcular como en los libros de primaria, o bueno, libros no tan rigurosos, velocidad es distancia sobre tiempo, a grosso modo, ¿sí? Ya sabemos que no es estrictamente así, es así en física. Entonces, si yo tengo la velocidad y tengo el tiempo, puedo calcular la distancia despejando. Distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Este cálculo, esta expresión, este despeje, nos va a servir para el taller. Entonces, aquí yo podría calcular, teniendo esta velocidad y esta distancia, cuánto es, y ese tiempo, cuánta distancia fue el primer tramo. Lo mismo para el segundo tramo, pero ojo, porque estos 25 metros por segundo hay que pasarlo a kilómetros por hora y lo multiplicamos por las horas. Entonces los primeros kilómetros más los otros kilómetros me darán los kilómetros total para elegir la respuesta. Este taller no lo tienen que entregar, yo lo estoy enviando en físico para que estudien para el quiz que ya está en la plataforma de EducaPlay. Ahora que dice, sabiendo la distancia total y el tiempo total que tardó, podríamos calcular aquí no es la velocidad, aquí es el recorrido promedio. Un ejercicio muy parecido con un motociclista, hay que hallar la distancia total, la velocidad total, aquí es la distancia del último trayecto, el tiempo total de viaje, la distancia del último trayecto y la velocidad promedio, que coincide con el recorrido promedio, porque aquí ni el motociclista ni el automóvil del punto 1 están retrocediendo ninguno. Este es más conceptual. ¿Qué pasa con los signos del desplazamiento y el recorrido? Y por último, aquí cuánto sería el recorrido total y cuánto sería el desplazamiento total. ¿Listo?